En España, en Galicia, indemnizan con 20.000 euros, que pocos me parecen, a la familia de una mujer que fue, atentos, 26 veces al médico y al hospital con dolores en el cuerpo y en la espalda, porque en realidad, tenía un cáncer de pulmón que no le detectaban hasta que al final ya, se dieron cuenta cuando murió y le hicieron la autopsia. 26 veces al médico y al hospital con fuertes dolores en el cuerpo y en la espalda. La mujer era fumadora. Tenía encima elementos de riesgo. ¿Cómo no le hicieron ni que fuera una radiografía? Es que no me puedo creer que... Yo creo que una de las primeras cosas que se hacen es una radiografía de los pulmones para ver si hay algún bulto, alguna historia, alguna cosa rara. Y 26 veces, mujer de 56 años, fumadora. Lo que le diagnosticaron es lumbalgia, dolor de espalda. Alucinante y vergonzoso. Bueno, pero esto yo creo que es una consecuencia de la falta de recursos que estamos viviendo. Hay una saturación increíble. O sea, yo veo a los médicos desbordados a todos los niveles y entiendo que esto es una desgracia y que no debería admitirse, evidentemente, pero también hay que entender el contexto. Y el contexto es que si te pasas más de 4 o 5 minutos con tu paciente, el siguiente tendrás que recortar más porque no das abasto. No das abasto. Y puedo entender esto las 5 primeras veces. La número 20, a lo mejor esto no hay un registro médico, sí. El historial que te diga, oye, esta señora está viniendo demasiado, ¿no? Al menos. Sí. Es que me extraña lo de que no saliera en una radiografía. También es cierto que esto se da pocas veces, ¿eh? Ya. Claro, no, si al final los casos excepcionales que salen son excepcionales. De hecho, cuando salen, yo he visto algún comentario, también en clips de Wild Projects que hemos tratado algún tema, es como algún comentario que dices, este debe ser médico o algo y le ha sentado mal esta noticia, pero yo creo que se tienen que decir las cosas y cuando una cosa ¿Por qué dicen? ¿Que eso, por dónde está el desagrado, digamos? No sé, un poco este discurso de, pero es que estamos sufriendo mucho de eso. Sí, esa es la realidad, 100%. Pero eso no quita que aunque tú seas un gran profesional y la mayoría lo seáis, que haya gente inepta, como quien le atendió o... No sé cómo calificar a una persona que es eso, que viene, te dice que tiene dolor, venga, lumbalgia, y cuando te viene la quinta vez, seguro que con los compañeros o la compañera, la loca, esta que no para de venir, con la misma tontería, ya le dije que es esto de la espalda. O sea, hay cosas indignantes, y es lo que has dicho. Poco me parecen 20.000 euros por la muerte de una persona de 50 y pico años, que sí que luego se ha sabido que era un cáncer, ¿cómo se llama? Con metástasis. O sea, que si se lo detectan, quizá hubiera tenido pocas posibilidades de vivir porque duró 2 meses, creo. Desde la primera vez que fue por dolores de espalda hasta que murió, 2 meses. O sea, que debías estar o muy avanzado o era muy agresivo. Que seguramente era incurable y lo que pero tú quieras. Igualmente es indignante. 20 y pico veces y lumbalgia y hace una semana o muy poco pasó lo de la chica esa de 18 años que no podía comer sin control de esfínter, se le iban los ojos, la mitad, el brazo lo tenía casi paralizado, cosas básicas de derrame cerebral, y al principio le decían que tenía otitis, al principio en 3 consultas diferentes, otitis, hasta que los padres se plantaron ahí, no nos movemos de aquí, y se lo detectaron y al final murió.